El bosque respiraba como un ser vivo. Cada hoja vibraba con la brisa húmeda, cada rama parecía observar con ojos invisibles. Los árboles gigantescos, de corteza rojiza y espinas que se curvaban hacia adentro, se inclinaban sobre los claros como si quisieran atrapar a cualquiera que se adentrara en ellos. Era un mundo hostil, uno donde solo sobrevivían los más fuertes o los más astutos. Lucía avanzaba con sigilo, sus pasos ligeros apenas hundiéndose en la tierra blanda cubierta de líquenes luminosos. Su respiración era lenta, medida, como la de una pantera al acecho. Llevaba la lanza corta apoyada en el hombro y un cuchillo de obsidiana sujeto al muslo. Como guerrera de la tribu de las sombras, había aprendido desde niña que en aquel planeta nadie tenía derecho a bajar la guardia. El aire estaba impregnado de un olor metálico, mezcla de humedad y savia rota. Sabía que algo o alguien rondaba cerca. Sus sentidos se tensaron, las orejas captando el más mínimo crujido. Fue entonces cuando lo sintió, un movimiento extraño bajo sus pies, apenas perceptible, pero suficiente para disparar la alarma en su mente entrenada. Intentó retroceder, pero demasiado tarde. Una red se cerró alrededor de su cuerpo con la fuerza de una serpiente metálica. Fue levantada de golpe, suspendida en el aire, mientras la cuerda se tensaba con un chasquido seco. El impacto le arrancó un jadeo y el cuchillo resbaló de su muslo, quedando fuera de alcance. Lucía forcejeó, maldiciendo en voz baja. La red estaba hecha con fibras trenzadas, resistentes y firmes, un material que no pertenecía a su pueblo. Alzó la vista, con el corazón acelerado, y lo vio. Un hombre emergió de entre la penumbra de los árboles. Su silueta era alta, los hombros amplios, el rostro endurecido por la vida salvaje. No era un guerrero de las sombras ni tampoco un mercenario conocido. Era humano. Sus ojos oscuros se clavaron en ella con un brillo calculador. Lucía tragó saliva. Había oído historias de los humanos que llegaban a aquel mundo, seres de otro origen, sin la fuerza física de su gente, pero con una astucia peligrosa. Eran depredadores extraños, capaces de inventar armas con lo que tenían a mano, y su mirada solía ser la de un animal que nunca se rinde. El hombre se acercó despacio, cada paso medido. Lucía tensó sus músculos, dispuesta a lanzar una patada si llegaba lo bastante cerca. Pero lo que la desarmó no fue la amenaza, sino la calma con la que la observaba. No había hambre asesina en sus ojos, ni la frialdad de un cazador esperando cobrar su presa. Había curiosidad. Si gritas, vendrán las bestias, dijo él, con voz baja y grave. Lucía contuvo el aliento. Esperaba que la insultara, que la intimidara, que reclamara su victoria. Pero aquel susurro tenía un peso diferente, como si de verdad le importara que ella se mantuviera con vida. ¿Quién eres?, preguntó ella con la voz áspera, intentando ocultar el temblor de su garganta. El hombre inclinó la cabeza, sin apresurarse. El fuego de la hoguera levemente apagada a lo lejos iluminaba su rostro, facciones marcadas, barba corta, piel curtida por la intemperie. Un rostro humano, y sin embargo, había algo feroz en él. Diego, respondió simplemente. El silencio se extendió entre ambos. El bosque parecía haberse detenido, expectante. Lucía sabía que debía preparar su mente para lo peor. En su experiencia, los humanos eran capaces de cualquier cosa para sobrevivir. Quizás planeaba usarla de carnada, tal vez como prisionera para obtener información. Pero entonces, cuando Diego se acercó lo suficiente para tocar la red, lo hizo con una suavidad desconcertante. Sus dedos rozaron la fibra que rodeaba su brazo. El contacto fue leve, casi cuidadoso, como si temiera lastimarla más de lo que ya estaba. Lucía apretó los dientes, odiándose por el escalofrío que recorrió su piel. Podría haberte dejado atrapada para las criaturas de la noche, dijo él, clavando los ojos en los suyos. Pero no lo hice. Lucía lo miró con rabia, pero también con una chispa de desconcierto. ¿Qué clase de cazador advierte a su presa? ¿Qué clase de hombre habla con esa calma cuando tiene todo el poder en sus manos? Ella respiró hondo, luchando contra la mezcla de temor y extraña atracción que le provocaba. No podía entender por qué, en lugar de sentirse devorada, lo único que sentía era que su corazón quería escapar de su pecho. La red crujió de nuevo cuando Diego aflojó lentamente uno de los nudos. Lucía se preparó para contraatacar en cuanto sus pies tocaran el suelo. Pero cuando finalmente la dejó libre, lo hizo con un gesto tan inesperado que la dejó sin palabras. Le tendió la mano para ayudarla a incorporarse. Ella no se movió. La miraba fijamente, con una paciencia peligrosa. Y fue en ese instante, suspendido entre la desconfianza y algo más profundo,
cuando Lucía comprendió que aquel encuentro no era una simple caza. Era el inicio de algo que no podía controlar. Lucía cayó de pie, tambaleándose al sentir el suelo firme bajo ella. Aún tenía la respiración agitada por la red que la había aprisionado, y la rabia seguía latiendo en sus venas como fuego líquido. Se giró con rapidez hacia Diego, con la lanza corta lista en sus manos, los ojos fijos en él como los de una fiera acorralada. ¿Por qué me capturaste? Su voz salió áspera, cargada de furia y orgullo. Diego no retrocedió. Se mantuvo erguido, los brazos relajados a los costados, como si la amenaza de la guerrera no le intimidara en absoluto. La observaba con la calma de alguien que mide cada movimiento, como un lobo que calcula cuándo dar el salto. Porque no sabía si eras amiga o enemiga, contestó con serenidad. El silencio que siguió fue extraño. No era el silencio vacío de la desconfianza, sino uno cargado de electricidad, de miradas que decían más de lo que los labios pronunciaban. Lucía apretó con más fuerza la lanza, pero no lo atacó. Algo en su interior le gritaba que debía hacerlo, que debía vengar la humillación de haber sido atrapada como una bestia. Sin embargo, había algo más que la frenaba, la manera en que él la miraba, sin odio, sin ansias de destrucción, solo con un interés que le resultaba desconcertante. Diego dio un paso al frente, despacio, como si temiera espantarla. La lluvia que empezaba a caer entre las ramas golpeaba su cabello y se deslizaba por su rostro curtido. Lucía se tensó, esperando un ataque, pero lo único que él hizo fue inclinarse hacia el suelo para recoger su cuchillo de obsidiana y ofrecérselo, extendiéndolo hacia ella por el mango. «Esto es tuyo». Lucía lo tomó con brusquedad, sin apartar la mirada. No entendía nada. ¿Un cazador que devolvía las armas a su presa? ¿Qué clase de humano era ese? El aire se volvió más frío cuando un rugido retumbó en la distancia. Era profundo, gutural, y tan poderoso que las ramas se estremecieron. El corazón de Lucía se aceleró de golpe. Conocía bien ese sonido. Una de las bestias nocturnas había captado su rastro. Diego reaccionó al instante. Avanzó hasta ella y, sin pedir permiso, la empujó contra su pecho, cubriéndola con su cuerpo y miró hacia la espesura oscura de donde venía el sonido. El contacto fue tan inesperado que Lucía se quedó helada. Podía sentir el calor de su cuerpo contra el suyo, la firmeza de sus brazos que la sujetaban, el latido de su corazón golpeando fuerte, rápido, pero controlado. «No te muevas», murmuró junto a su oído. Su voz fue un cuchillo suave que se hundió en ella, provocándole un escalofrío imposible de controlar. Lucía, acostumbrada a las órdenes secas de la guerra, jamás había sentido un mandato pronunciado con tanta calma, y al mismo tiempo, con tanta fuerza. El rugido se repitió, más cercano, acompañado del crujir de ramas pesadas. Lucía cerró los ojos por un instante, escuchando cómo la lluvia golpeaba con más intensidad el suelo del bosque. Sus instintos le decían que debía luchar, que debía apartarse de él y enfrentar a la criatura. Pero otra parte, esa que apenas reconocía en sí misma, le decía que no se moviera, que confiara en aquel humano que parecía tener el control incluso ante el peligro. Diego la sostuvo unos segundos más, inmóvil, observando la oscuridad. La criatura, al no detectar movimiento, se alejó lentamente, sus pasos retumbando hasta perderse entre los árboles. Cuando el silencio regresó, solo se escuchaba el murmullo constante de la lluvia. Él se apartó despacio, y Lucía sintió el vacío del aire frío reemplazando el calor de su cuerpo. El corazón aún le golpeaba con fuerza en el pecho. No quería admitirlo, pero había algo en aquel hombre que la descolocaba por completo. «Podías haberme dejado como carnada», dijo ella, con voz firme aunque su interior ardía de contradicciones. Diego la miró un instante, con una chispa de ironía en los labios. «Si hubiera querido hacerlo, no estaríamos hablando ahora». Lucía guardó silencio, atrapada en un torbellino de pensamientos. Lo odiaba por haberla atrapado, lo despreciaba por desarmarla de esa manera, y, sin embargo, la simple idea de alejarse de él en ese momento le resultaba insoportable. La lluvia arreció, obligándolos a buscar refugio. Diego señaló con la cabeza hacia un claro donde se adivinaba la entrada de una cueva. Lucía dudó, la lanza aún firme en sus manos, pero finalmente lo siguió. Sus pasos resonaban entre el barro húmedo, y aunque no quería admitirlo, había una sensación nueva en su pecho, la certeza de que aquel encuentro inesperado apenas estaba comenzando, y que su destino, de algún modo, acababa de enredarse con el de ese humano. La lluvia golpeaba con furia el dosel del bosque, arrastrando hojas, barro y pequeños riachuelos que serpenteaban entre las raíces. La humedad calaba hasta los huesos, y el cielo parecía desgarrarse con cada trueno. Diego avanzaba al frente,
empujando ramas pesadas con un gesto seguro, mientras Lucía lo seguía a pocos pasos, aún desconfiada, pero obligada por la necesidad de encontrar refugio. Finalmente, encontraron una cueva estrecha en la ladera de una colina cubierta de musgo. La entrada estaba parcialmente oculta por una cascada de hojas y raíces, como si la naturaleza misma quisiera esconderla. Diego se inclinó y entró primero, asegurándose de que no hubiera bestias dentro. Cuando encendió una pequeña antorcha improvisada con fibras secas, la luz reveló un espacio irregular, con paredes de piedra húmeda y suficiente profundidad para protegerlos de la tormenta. Lucía entró después, sus botas goteando agua, el cabello oscuro pegado a su rostro. Se quitó el manto de cuero endurecido que la cubría y lo sacudió con brusquedad, sin apartar la mirada de Diego. Cada gesto suyo era una declaración, no confiaba en él, pero tampoco podía negar que sin él probablemente seguiría bajo la lluvia, expuesta a las criaturas nocturnas. Diego recogió ramas secas que había guardado en su morral y comenzó a armar una pequeña fogata en el centro de la cueva. El chasquido del pedernal y el aroma a humo pronto llenaron el espacio. El fuego crepitó, y la luz danzante pintó sombras sobre las paredes rugosas. Lucía se acercó con cautela, extendiendo las manos para sentir el calor, y no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. El silencio entre ambos era denso, como si cada palabra no dicha pesara más que las gotas de lluvia que golpeaban la entrada. Diego se acomodó frente al fuego, apoyando los codos en las rodillas, y la observó en silencio. Lucía lo sintió, y aquella mirada comenzó a incomodarla. «No me mires así», murmuró al fin, con un tono más suave del que pretendía. Diego arqueó una ceja, ladeando la cabeza apenas un poco. «¿Así como?» Lucía apartó la vista, pero el calor subía a sus mejillas. Quiso responder con sarcasmo, como solía hacer con cualquiera que la desafiara, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La intensidad de sus ojos la desarmaba, y esa vulnerabilidad le resultaba insoportable. El sonido de la lluvia se mezclaba con el crepitar del fuego. Diego se inclinó hacia ella, cruzando la distancia entre ambos. Sus movimientos no eran bruscos, sino medidos, cargados de una confianza tranquila que contrastaba con la tensión que hervía en el ambiente. Lucía levantó la mirada justo cuando su rostro quedó a escasos centímetros del suyo. El corazón le dio un vuelco. Podía sentir su respiración, cálida, firme, rozando su piel. «¿Qué buscas de mí?», preguntó ella en voz baja, casi un susurro, como si temiera romper aquel instante. Diego no respondió de inmediato. Sus ojos exploraron los de ella, como si intentara descifrar un secreto oculto tras esa fachada de dureza. Finalmente, habló. «La verdad. Y quizás, algo más». Lucía contuvo el aliento. No sabía qué esperaba, pero lo que recibió fue mucho más desconcertante. Diego levantó una mano y, con una suavidad que la dejó paralizada, apartó un mechón de cabello mojado que se le pegaba a la mejilla. Ese simple gesto, tan íntimo, fue más poderoso que cualquier caricia que hubiera conocido. Los labios de Diego rozaron los suyos un instante después. Fue un beso contenido, breve, pero cargado de una intensidad que le atravesó el alma. Lucía cerró los ojos sin darse cuenta, rindiéndose por un segundo a un sentimiento que no sabía nombrar. El fuego iluminaba sus rostros, y la tormenta afuera parecía rugir en un intento de apagar lo que ardía entre ellos. Cuando se separaron, Lucía respiraba agitada. Sus labios aún temblaban, y sus manos se aferraban a la lanza apoyada a un lado, como si necesitara recordarse quién era. «Esto no cambia nada», dijo al fin, la voz firme, aunque sus ojos la traicionaban con un brillo distinto. Diego esbozó una leve sonrisa, sin apartar la mirada de ella. «Ya lo ha cambiado todo». El silencio regresó, pero ya no era el mismo. No era desconfianza, no era odio. Era un silencio cargado de algo nuevo, algo que ni Lucía ni Diego podían ignorar. Afuera, la tormenta continuaba golpeando con furia, pero dentro de la cueva el verdadero fuego ardía en sus corazones. La tormenta no había cesado al amanecer. Desde la entrada de la cueva se escuchaba todavía el retumbar lejano de los truenos y el golpeteo constante de la lluvia sobre el bosque. El aire dentro del refugio estaba impregnado del olor a humo apagado y tierra húmeda. Lucía abrió los ojos lentamente, todavía envuelta en esa sensación extraña de haber dormido demasiado cerca de alguien que no era parte de su mundo. Diego ya estaba despierto. Estaba sentado junto al fuego reducido a brasas, afilando una lanza improvisada con una piedra. Sus movimientos eran precisos, seguros, como si no existiera nada más que la hoja en sus manos. Cuando notó que ella lo observaba, levantó la vista apenas, con una calma desconcertante. «Tu respiración cambió.
Ya estabas despierta, comentó, sin apartar la mirada de la lanza. Lucía se incorporó, molesta consigo misma por el calor que se le subió a las mejillas. No estaba acostumbrada a que alguien la notara en esos detalles. Ella era la que solía estudiar los gestos de los demás, no al revés. No soy tan fácil de leer como crees, replicó con frialdad, acomodando la correa de cuero que sujetaba su cuchillo. Diego sonrió apenas, sin responder. Era ese silencio el que la desconcertaba, ese modo de escucharla sin la necesidad de vencerla en cada palabra. Se levantó y se acercó hacia la entrada de la cueva, apartando con el brazo las raíces que colgaban. Afuera, el bosque parecía respirar vapores después de la tormenta, con un brillo húmedo que lo hacía aún más peligroso. Lucía lo siguió, sus pasos ligeros resonando en la piedra. No había razón para hacerlo, pero algo en ella la empujaba a no dejarlo solo. Juntos observaron cómo la lluvia disminuía poco a poco, dejando un silencio espeso entre los árboles. Hoy saldrán los carroñeros, dijo Lucía, sin apartar la vista de la espesura. Entonces será un buen día para aprender de ti, respondió Diego. Ella lo miró con sorpresa. No era la primera vez que alguien le pedía enseñanzas, pero nunca lo había hecho un humano. Su pueblo hablaba de ellos como criaturas frágiles, destinadas a ser devoradas por el mundo salvaje. Sin embargo, Diego parecía desmentir cada palabra de esas historias. Había una fuerza distinta en él, no en sus músculos, sino en la manera en que enfrentaba todo. Lucía se internó con él en el bosque. Le mostró cómo moverse sin romper ramas, cómo leer el suelo húmedo para detectar huellas, cómo reconocer los sonidos de alerta que emitían ciertos insectos antes de que aparecieran los depredadores. Diego absorbía cada palabra, cada gesto, como si todo fuese vital. Y aunque su torpeza inicial lo delataba, había algo admirable en la forma en que no se rendía. En un claro silencioso, Diego se detuvo y se volvió hacia ella. Tú también podrías aprender algo de mí, dijo, y antes de que Lucía pudiera responder, le enseñó cómo encender fuego sin pedernal, frotando piedras impregnadas de minerales hasta que una chispa surgió en medio de la lluvia ligera. Lucía arqueó una ceja, sorprendida. Se inclinó hacia el fuego que crepitaba tímido en la palma de hojas secas. No pensé que fueras capaz. Diego sostuvo su mirada. Subestimar es el error más común de quienes creen conocerme. La frase la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sintió un nudo en el estómago y apartó la vista, pero Diego no la dejó escapar del todo. Dio un paso hacia ella, y el silencio del bosque se volvió denso, cargado de algo que la hacía temblar más que cualquier criatura oculta en la oscuridad. Lucía intentó retroceder, pero la espalda chocó contra el tronco rugoso de un árbol. Diego se acercó, no con violencia, sino con esa firmeza tranquila que desarmaba más que una espada. Su rostro quedó a pocos centímetros del suyo. Eres una guerrera, dijo él en voz baja, pero cada vez que me miras con esos ojos, sé que temes otra cosa. Lucía contuvo el aliento. Quiso negarlo, pero el calor que se apoderaba de su pecho le robó las palabras. El roce de los dedos de Diego sobre su brazo fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para que su cuerpo se estremeciera como nunca antes en batalla. No se besaron entonces. No hacía falta. La tensión entre ambos era un filo invisible que los mantenía atados, y cada segundo era más difícil de soportar. Lucía cerró los ojos apenas, apoyando su frente contra la de él. No sé por qué me hace sentir así, murmuró, la voz quebrada entre la rabia y un deseo que no quería nombrar. Diego inclinó la cabeza, respirando contra sus labios. Quizás porque aquí, en este lugar donde todo quiere matarnos, por fin has encontrado a alguien que no quiere hacerlo. Lucía se quedó inmóvil. El bosque guardaba silencio, y el mundo entero parecía contener la respiración junto a ellos. Ella, que había creído estar preparada para ser devorada, descubría que lo único que temía realmente era lo que ardía dentro de sí misma cada vez que Diego estaba cerca. La calma de los días anteriores era apenas un espejismo. El bosque, aunque silencioso, tenía un aire distinto, como si los árboles susurraran advertencias entre sus hojas húmedas. Lucía lo sentía en la piel, en la manera en que los insectos se ocultaban, en el silencio repentino de los pájaros nocturnos. Algo se aproximaba. Diego lo notaba también, pero no decía nada. Caminaba junto a ella, cargando un morral improvisado con alimentos que habían recolectado, y aunque sus movimientos eran tranquilos, su mirada no dejaba de explorar la espesura. Lucía llevaba horas luchando contra un peso en su pecho. Cada paso la acercaba al momento que tanto había querido evitar. Podía sentir el nudo de la verdad ahogándola, una verdad que debía salir antes de que el destino los arrollara sin compasión.
Se detuvo en un claro iluminado por la luz pálida de la luna. El suelo aún estaba húmedo por las lluvias, y el aire tenía un olor metálico, como si presagiara sangre. Diego se giró hacia ella, alzando una ceja con gesto inquisitivo. No podemos seguir así, dijo Lucía finalmente, con la voz más firme de lo que esperaba. Diego dejó el morral en el suelo y la miró con atención. No había impaciencia en su rostro, solo esa calma inquebrantable que a veces la desesperaba. ¿Qué ocurre? Lucía apretó los puños. Podía haber callado, podía haber esperado hasta que fuera demasiado tarde, pero sus labios ya no obedecían al miedo. No fue casualidad encontrarte. No fue suerte que cayera en tu trampa. Yo fui enviada para hallarte. El silencio que siguió fue brutal. El viento sopló entre los árboles, arrastrando hojas secas como cuchillas. Diego no respondió de inmediato. Su mirada, sin embargo, cambió. Se endureció, como el filo de un arma que hasta ese momento había permanecido envainada. ¿Enviada? Repitió con un tono bajo, cargado de desconfianza. Lucía tragó saliva. Mi pueblo cree que eres una amenaza. Un intruso que debe ser eliminado o entregado. Mi misión era atraparte, llevarte ante ellos. Su voz se quebró, y la última palabra salió como un susurro ahogado, encadenado. Diego permaneció inmóvil, pero su respiración se volvió más pesada. Entonces, dijo al fin, con un brillo oscuro en los ojos, ¿todo esto era una trampa? Lucía dio un paso hacia él, desesperada. No, no lo entiendes. Sí, me enviaron para atraparte, pero no esperaba encontrarte así. No esperaba sentir esto. La confesión flotó entre ellos como un dardo envenenado. Diego apartó la mirada, caminando unos pasos hacia la oscuridad del bosque. El fuego que siempre ardía en su interior parecía contenerse, como si estuviera decidiendo si huir, atacar o escuchar. Lucía sintió que la distancia entre ellos era un abismo. Y justo cuando intentó avanzar de nuevo, un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en el tronco junto a su rostro. De la espesura emergieron figuras altas, vestidas con las armaduras negras de la tribu de las sombras. Eran 5, luego 7, después más. Sus ojos brillaban con la certeza de la victoria. Eran los suyos, sus hermanos, sus iguales. Lucía, dijo uno de los guerreros, con voz profunda, cumpliste bien tu deber. Entréganos al humano. Ella apretó los dientes, con el corazón desgarrándose en 2 direcciones. Podía ver las lanzas, los arcos tensados, las miradas de confianza de su gente que la esperaba de regreso como la cazadora que siempre había sido. Pero detrás de ella estaba Diego, con los puños cerrados, sin armas más que una lanza improvisada y el fuego en su mirada. Lucía inspiró hondo, como si ese aliento fuera el último de su vida anterior. Dio un paso adelante, interponiéndose entre Diego y sus hermanos. Alzó su espada, brillando con la luz de la luna. No. El silencio fue absoluto, roto solo por la lluvia ligera que volvía a caer. ¿Qué significa esto, Lucía? Rugió el guerrero al frente. Ella no tembló. No podía hacerlo. Cada fibra de su cuerpo ardía con una decisión irrevocable. Significa que si quieren llevárselo, tendrán que pasar por mí. Los arcos se tensaron. Diego dio un paso hacia ella, hombro con hombro, sosteniendo su lanza. La traición estaba consumada. Y el bosque, testigo mudo, sabía que la sangre estaba a punto de regar su suelo. El primer grito de guerra rompió la calma del bosque, y el aire se llenó de la tensión de cuerdas de arco estiradas y lanzas alzadas. La tribu de las sombras avanzaba con pasos firmes, sus siluetas oscuras contrastando con la luz de la luna. El olor metálico de la lluvia mezclado con el sudor de los guerreros anunciaba que el combate era inevitable. Lucía se mantuvo firme, la espada en alto, el corazón latiendo como un tambor de guerra. A su lado, Diego sujetaba su lanza improvisada con la misma convicción con la que otros empuñarían una espada ancestral. No había duda en su mirada, solo una determinación feroz que a Lucía le estremecía más que la visión de sus propios enemigos. Los primeros proyectiles silbaron en el aire. Diego reaccionó con reflejos sorprendentes, derribando 2 flechas con el asta de su lanza. Lucía giró sobre sí misma, desviando otra con el filo de su arma, y en el mismo movimiento arremetió contra el primer guerrero que se lanzó sobre ellos. La espada chocó con un escudo de hueso, las chispas saltaron, y el bosque entero pareció iluminarse por el choque de voluntades. Diego se lanzó al combate sin miedo. Aunque no tenía la fuerza bruta de los guerreros de las sombras, se movía con astucia, esquivando golpes, usando el terreno a su favor. Cuando un enemigo intentó rodearlo,
Diego se agachó bajo su ataque y clavó la lanza en la pierna del guerrero, derribándolo con un grito de dolor. Lucía lo vio de reojo y su pecho se encendió. Aquel humano no era débil. No era la presa que su pueblo le había descrito. Era fuego, era furia, era un igual. El combate se volvió una danza caótica. El ruido metálico de las armas, los gruñidos, los jadeos y el crujir de ramas bajo los cuerpos caídos llenaban el aire. Lucía se movía con la precisión letal de una guerrera nacida para la batalla, y Diego la acompañaba con la tenacidad inquebrantable de un hombre que había jurado no rendirse. El líder de la tribu avanzó finalmente, con una espada curva que reflejaba la luz de la luna. Se plantó frente a Lucía, mirándola con furia. «Nos has traicionado», escupió. «Has deshonrado tu sangre». Lucía apretó los dientes. «No he traicionado nada. He elegido luchar por lo que realmente importa». El duelo fue brutal. Cada golpe del líder retumbaba como un trueno, y Lucía sentía como sus brazos ardían por la fuerza de los impactos. Pero cada vez que flaqueaba, Diego estaba allí, cubriéndole la espalda, bloqueando un ataque, empujándola a resistir un segundo más. En un movimiento final, Lucía desvió un tajo descendente y hundió su espada en el suelo, provocando que la hoja del enemigo se encajara entre las piedras. Aprovechó el instante y, con un giro ágil, colocó el filo contra la garganta del líder. El silencio cayó sobre el claro. Los demás guerreros, al ver a su jefe derrotado, comenzaron a retroceder lentamente, sus pasos resonando en la tierra húmeda. No había honor en continuar una batalla perdida. Uno a uno, desaparecieron entre la espesura, dejando tras de sí el olor a sudor, sangre y derrota. Lucía respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando con cada jadeo. Dejó caer la espada, exhausta, y cayó de rodillas sobre el barro. Diego se acercó de inmediato, manchado de sangre y sudor, y la tomó entre sus brazos. Ella levantó la mirada, con los ojos húmedos, incapaz de sostener más tiempo la máscara de dureza. «Yo debía traerte encadenado», murmuró, con la voz rota. «Y ahora soy yo la que está encadenada a ti». Diego la sostuvo con fuerza, apoyando su frente contra la de ella. «Entonces luchemos juntos. Contra tu mundo, contra el mío, contra todo lo que intente separarnos». Lucía lo besó con la ferocidad de una guerrera y la vulnerabilidad de una mujer que por fin había elegido su destino. Fue un beso largo, intenso, que selló no solo la victoria de aquella noche, sino el inicio de algo más grande que ambos. El bosque, testigo mudo, se serenó poco a poco. La lluvia cesó, las nubes se abrieron, y la luna brilló más clara que nunca sobre sus cuerpos unidos. Lucía sabía que su decisión la había separado de todo lo que había conocido. Pero al mismo tiempo había ganado algo que jamás había imaginado encontrar, un hombre que no la veía como enemiga ni como presa, sino como la otra mitad de su fuerza. Diego la levantó entre sus brazos y juntos caminaron hacia el amanecer que se insinuaba entre los árboles. No había certeza sobre el futuro, ni promesas de paz, pero en sus corazones había una convicción inquebrantable: mientras se tuvieran el uno al otro, no habría batalla que no pudieran enfrentar. Y así, con el sol naciendo sobre un bosque que aún olía a guerra, comenzó su nueva vida, unida por amor y forjada en lucha, con un destino compartido que jamás se dejarían arrebatar.